Muchas gracias en primer lugar al Executive Forum por invitarnos a este salón señorial de la Escuela de Minas. He querido dar un pequeño homenaje con la primera transparencia, que es un lugar común entre los que nos dedicamos a la gestión de datos. Es una frase que se acuñó en su momento, no recuerdo por quién, me parece que fue por Ginny Rometty, la CEO de IBM, o por alguien así muy gordo, que viene a decir que los datos son el nuevo petróleo. ¿Y esto qué significa? Significa que esta invasión que tenemos de datos, esta invasión de información y el posterior valor, que ahora veremos que no es lo mismo y hay que extraerlo, precisamente este proceso de extracción nos va a generar nuevas riquezas, nos va a permitir sacar nuevas realidades de negocio en un planeta en el que hasta ahora el petróleo era el motor principal. Entonces nos vamos a encontrar con dos motores ahora. Bueno, esto del Big Data, ¿de dónde viene? Pues fijaos, hay una primera raíz que es el puro coste de almacenamiento. Es una raíz tecnológica. Si vemos, esta gráfica que tenemos aquí es el coste de almacenamiento por giga durante año tras año, cómo ha ido cayendo, va cayendo en picado, y por tanto ahora somos capaces de almacenar muchos más datos. Estupendo, tenemos datos. Si vemos algunos de estos artículos de divulgación, nos dicen que en los últimos 2 años se ha producido más datos que en el resto del tiempo de toda la humanidad, que cada segundo producimos no sé cuántos millones de gigas y de teras. Bien, la pregunta es, ¿para qué? Fijaos, esto es el nuevo ecosistema que tenemos de empresas que están viviendo del Big Data, de la gestión de los datos, que nos quieren ayudar a convertir nuestra realidad en algo distinto. Si hablamos de Big Data, ¿qué significa Big Data? Vale, hablamos de volumen de datos. Eso todos parecemos, en cuanto sabemos un poco de inglés, decimos big es grande, data son datos, pues grandes datos, bien. La realidad va mucho más allá. Big Data, si queremos que de verdad sea un factor de cambio para nosotros y para nuestra sociedad, Big Data tiene que tener, además de ese volumen que a veces trae consigo una variedad distinta, porque tengo distintas fuentes, tengo imagen, tengo voz, tengo datos almacenados. Además, me viene a una determinada velocidad, porque tengo sensores que me están recogiendo datos cada segundo, cada pocos segundos, etcétera. Necesito entender cuántos de esos datos me puedo creer o no creer, y por tanto esa veracidad, porque si el nombre de una persona, por ejemplo, viene almacenado de distintas formas, se ha escrito distinto, pues tenemos un problema, porque ya no casan. Tengo que abordar todo el tema de la veracidad de los datos. Bien, todo eso es verdad. Ahora, ¿cuál es el punto nuclear de Big Data? Lo que de verdad va a conseguir que cambiemos nuestra sociedad y que cambiemos nuestros negocios es el valor que le sacamos a esos datos. Ese es el nuevo petróleo de los datos, ese valor que extraemos de esa gran cantidad de datos. Por tanto, lo que vemos es que podremos tener muchos datos y, de hecho, todos hacemos fotos con el móvil y esos son datos que estamos guardando, y toda esa generación de datos que nos hablan son muchos datos muy variados. La mayoría de ellos no sirven para nada. De esos datos tendremos que extraer información, y de la información tendremos que extraer el valor. Nosotros en el IIC nos dedicamos precisamente desde hace ya 30 años casi a la extracción de valor, porque nos hemos dado cuenta de que después de todo ese ecosistema que hemos visto antes, después de todas estas empresas que se dedican a ayudarnos a guardar los datos,
tenemos que ser capaces de encontrar ese valor que hay para nuestro negocio y para nuestra vida en los datos. Y si no, pues nos da igual. Eso nos ha llevado en el tiempo a establecer una metodología propia que nos está ayudando a ayudar en distintos entornos de negocio a extraer ese valor. ¿Cómo lo hacemos? Pues como lo tenéis puesto ahí en una transparencia con pasos, es en primer lugar entender el problema, hablar con los expertos, encontrar qué fuentes de datos hay, y esto va a ser como el suelo del que vamos a extraer ese petróleo que es el valor, construir los algoritmos, la capacidad, la máquina que va a extraer el valor, ver los resultados y finalmente implantarlo en el negocio. Esto, a lo largo de todos estos años, hemos ido descubriendo que es una metodología que, aunque parece simple, así nombrada, funciona muy bien, y tenemos un amplio historial de empresas que están muy contentas con nosotros. ¿Qué es lo que estamos extrayendo? Estamos extrayendo 3 tipos de analítica. La analítica descriptiva, que me cuenta cómo es mi realidad, basado en mis datos, qué es lo que tengo a día de hoy. Puedo dar un siguiente paso, que es qué me va a pasar, qué va a pasar en mi negocio, y eso es lo que se llama analítica predictiva. Y finalmente, si soy capaz de ver estas cosas, me pueden ayudar estos datos y esta información y este valor me puede ayudar a ver qué debo hacer, que sería el tercer paso, que es la analítica prescriptiva. Según Gartner, como veis ahí en el gráfico, la analítica descriptiva es la que se hace más, porque se lleva haciendo toda la vida. Ahora se hace un poco más fina, si queréis, pero se lleva haciendo toda la vida. La analítica predictiva está creciendo, es esa predicción de futuro basado en lo que yo conozco de mi pasado y mi presente. Y finalmente la analítica prescriptiva, con ese 3%, poco a poco va entrando y va ganando. Es la más difícil de hacer, es la más delicada, pero cada vez la estamos haciendo más. Esta gráfica, que la tenía por algún sitio, me gustó para el día de hoy, para hablar de Smart Energy. Lo que estamos viendo ahí es el volumen de profesionales que están en Data Science en los distintos entornos de negocio. Voy a ver, no se lee. Bien, ¿qué le vamos a hacer? Las bolas gordas, me hablan de cada uno de los sectores de negocio y qué porcentaje de profesionales que están trabajando, de los que trabajan en Data Science, están ahí. Bueno, lo más interesante para nuestra sesión de hoy, de esta gráfica, no son los que están ahí, sino los que faltan. Justamente no está el sector energético, ni el eléctrico, ni el gasista, ni el agua, ni el petrolífero. Ninguno de ellos tiene un tanto por ciento apreciable de profesionales trabajando en Data Science como para que aparezca en este informe de Gartner. No, este no es de Gartner, es de O'Reilly, otra consultora. ¿Esto qué es lo que significa? Significa que estamos en un entorno que todavía le falta mucho para sacar el auténtico valor de sus datos, que por cierto tiene muchos, como acabamos de oír en la presentación anterior. Los que conocemos el entorno y conocemos el negocio de las eléctricas, sobre todo, y las petrolíferas, sabemos que son empresas que se lo piensan mucho, que tienen mucho cuidado con su negocio, que es un negocio muy asentado, pero que cuando cogen carrerilla corren mucho, cuando ya lo ven claro. Bueno, la presentación anterior ha sido un claro ejemplo de esto. Estamos todavía muy incipientes. Si viéramos este gráfico diríamos, no existe. Directamente aquí dice, no existe el Data Science aplicado a energía, no es una realidad de negocio real. Bueno, existe de forma incipiente, existe de forma creciente. Yo les voy a contar algunos ejemplos que nosotros hemos ido llevando a cabo para que afectan a los distintos
a las distintas partes del negocio de la electricidad para que veamos pues, qué muestras podemos ver. Esto es un pequeño esquema de lo que podría ser el negocio de la electricidad, sin tener en cuenta una de las cosas que ha dicho el ponente anterior, que es la energía distribuida, ¿no? Estamos hablando del negocio como se suele plantear y como de hecho es ahora en un tanto por ciento altísimo, que existe un gran productor, existe un transportista que en España se llama Red Eléctrica de España, existen distribuidores, finalmente llega a los consumidores la electricidad y luego por otro lado existe la cadena de dinero y que va del revés, pagando a los distintos agentes del negocio, ¿no? En cada uno de ellos ya existen experiencias del uso del Big Data y la analítica de datos asociado a ese entorno de negocio. ¿Qué tipos de analítica tenemos? Tenemos analítica predictiva, por ejemplo, predicción, lo veremos, predicción de producción eléctrica, predicción de demanda. Tenemos detección del fraude, ese fraude que es tan importante y que además ha crecido con la crisis, pues está el Big Data para ayudarnos a solucionarlo. Tenemos mantenimiento predictivo para que nuestras máquinas funcionen mejor, se averíen menos o al menos veamos cuándo se van a averiar y nos cueste menos ese arreglo. Y finalmente, aquí no aparece porque es tremendamente incipiente, que es la analítica prescriptiva, de la cual en las eléctricas se lleva usando toda la vida en lo que se llama el Unit Commitment, que es la unión de la generación con la demanda, pero en el resto de los entornos de este negocio no aparecía. Bueno, pues empieza a aparecer. Si vamos un poco más despacio, asomándonos a la producción, a la generación, tenemos, pues tenemos generación renovable, tenemos generación convencional, tenemos generación pues nuclear, carbón, etcétera. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos hacer dos cosas. En primer lugar, el primer uso que se le ha dado al Big Data, precisamente porque era absolutamente necesario, es en el tema de las renovables. Todos sabemos que el viento no lo podemos controlar, no podemos hacer que sople o deje de soplar, pero sí podemos al menos predecirlo. Y se llevan ya muchos años tratando de predecir la producción eólica y se ha llegado ya a unos niveles de afinamiento de tal forma que la eólica ha entrado en los mercados de ajuste del regulador, ya se usa como una energía más de ajuste con esa predicción. Eso significa que tengo una visión muy fina de lo que va a pasar en las próximas horas con mi producción eólica, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues montamos un sistema automático de predicciones de producción. Cojo la predicción meteorológica, que me la están emitiendo todos los días, varias veces al día, algunos agentes, la cruzo con la producción de cada uno de los campos de molinos que hay, de aerogeneradores, y genero una predicción para cada hora para los próximos 10 días. Y eso lo hago todas las horas. Esto es lo que necesitan los agentes de renovables para poder ir a mercado y poder vender su producto. Y es lo que necesita, por ejemplo, Red Eléctrica para poder hacer esa casación, como os decía antes, ¿no? También lo que vemos es que un solo agente de predicción, una sola empresa que hace la predicción, tiene un determinado acierto. Si lo cruzo con otras predicciones de otras empresas, a una combinación de agentes, pues consigo una precisión mayor. Y de eso estamos hablando, de conseguir la mayor precisión para que la puesta en mercado de la energía eólica sea lo más fina posible y, por tanto, produzca un mayor beneficio, ¿no? Para todos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues con las máquinas, la generación, y últimamente, por cierto, se están incorporando las empresas de distribución y de transporte. Podemos hacer mantenimiento predictivo, es decir, basando
en el comportamiento normal de los aparatos. Basado en los datos que me vienen de los sensores, puedo predecir cuándo se va a producir la avería, ¿no? Hago una probabilidad de fallo, incluso puedo predecir el fallo probablemente se va a producir en este momento en el tiempo, ¿no? O al menos, si no tengo esa visión, al menos puedo decir, estamos teniendo anomalías en algunos de los comportamientos, vete a mirártelo. Sabemos, por ejemplo, que los aerogeneradores, si puedo ver a tiempo una avería en la multiplicadora, puedo arreglar uno de sus engranajes, y eso, si tengo que cambiar el aparato, puede ser un desembolso de $500.000 de euros, pues se convierte en algo mucho más asequible, ¿no? Esto es una realidad hoy en día y lo estamos haciendo. ¿En qué otra parte del negocio podemos trabajar? En los distribuidores, por ejemplo, detectando fraude. Si veis, en la India el fraude energético llegó a los 16,2 mil millones de dólares, en Brasil al 10,5 mil millones de dólares y en Rusia 5,1. Esto es una salvajada. En España no estamos a este nivel de grande, tampoco en nuestro país es tan grande, pero no estamos mal. Esta noticia que dice que cada año la red eléctrica pierde 150 millones de euros en luz, es una noticia interesante como para decir, realmente estamos haciendo todo lo posible. ¿Podríamos encontrar alguna ayuda para que desde el Big Data que mejore esto? Bien, nosotros nos estamos dedicando a ello en distintas partes del mundo y esto se puede hacer. Detectamos buscamos los datos que hay que tienen que ver con el consumo, con la conducta, etcétera, etcétera. Elegimos qué variables son las más adecuadas para encontrar ese fraude y ayudamos a dirigir esas campañas de detección de fraude que aumenten el acierto, porque realmente, como se está haciendo o como se ha hecho hasta ahora, la gestión del fraude ha sido, campañas a distintos sectores o a distintas zonas, hacemos inspecciones, lo que detectemos, tal como estamos a día de hoy con este nivel, eso es carísimo, es inabordable y la verdad es que el resultado en cuanto a auténtica detección de fraude deja mucho que desear. Realmente este apoyo con técnicas de Big Data se ha demostrado que aumenta el porcentaje de acierto y, por tanto, enseguida se paga a sí mismo esta inversión. ¿De qué más podemos hablar? Podemos hablar de la predicción de la demanda. Esta predicción de la demanda es muy importante en muchos niveles. Aquí tenemos un par de artículos que tenemos de nuestra empresa. Podemos hacer con dos horizontes de tiempo. El corto plazo nos va a interesar sobre todo para hacer esa casación de oferta y demanda que es tan necesaria para entender de qué va a ir el mercado y cómo se va a mover. Hoy en día ya sabemos que estamos yendo a una tarifa de tiempo de uso, vamos a ir a una tarifa horaria según se va a reflejar el precio de la energía del mercado mayorista en cada una de nuestras facturas. Entender de qué va a ir este precio es muy interesante. Entonces, para las empresas puede ser muy útil tener una detección o una visión horaria en el tiempo cercano de qué es lo que va a pasar. Pero también a medio y largo plazo, porque las empresas de distribución y las empresas de generación necesitan planificarse, se necesita saber qué va a pasar para poder construir una red que nos dé servicio a todos. Afortunadamente en España damos por supuesto que damos a la luz y se enciende, pero no siempre ha sido así y para que siga siendo así hay que trabajar mucho. Ya la cosa, estamos cada vez usando más electricidad y en algunos puntos nuestra red está llegando a la saturación.
con la llegada del vehículo eléctrico esto va a ser todavía peor. Entonces, bueno, pues esta predicción de la demanda va a ser cada vez más importante. También si hablamos del vehículo eléctrico, el vehículo eléctrico, estamos ahora hablando de que han sacado estas tarifas nocturnas para poder cargarlo. Todavía no se ha desarrollado el negocio en el que el vehículo eléctrico puede vender su electricidad, es decir, funcionar como una batería móvil que revierta la energía a la red, pero esto es algo que puede pasar. Todo esto tiene que venir de la mano de la de la analítica de los datos y de saber qué va a pasar, porque hay que preverlo con anticipación para que este negocio pueda funcionar. Es decir, si tú tienes un vehículo eléctrico, yo, empresa de distribución, te ofrezco un determinado dinero porque en las próximas horas tú lo dejes enchufado y yo chupe la energía para aliviar mi carga. No sé si me estoy explicando bien, este es el negocio que se está planteando con los vehículos eléctricos. Naturalmente tengo que tener una predicción de qué es lo que va a pasar, cuál es la demanda que va a haber y por qué mi red se va a saturar y necesito de esa energía que puntualmente tú me vas a colocar localmente ahí. Esto ya lo estamos empezando a hacer, en concreto hemos hecho ese simulador para red eléctrica del vehículo eléctrico, de la demanda que va a haber en distintos escenarios, que se puede todavía consultar en su página web. Y por aquí hay que ir para que este negocio del vehículo eléctrico pues siga creciendo. Es verdad que ahora mismo ese negocio está muy dependiente de las pilas, de las baterías, que todavía no duran mucho. Todos esperamos que con ayuda del señor Tesla y otros señores parecidos, pues esto llegue a ser una realidad. Bueno, eso está muy bien, pero la parte de infraestructura se va a ver afectada gravemente y va a necesitar de unos mecanismos de predicción muy certeros para esto poderlo llevar a cabo. Si no, llegaremos a la saturación de la red y tendremos muchos problemas, ¿no? ¿Qué otras cosas estamos viendo en el horizonte? Pues estamos viendo que va a haber una invasión naturalmente de la Internet de las cosas. El ponente anterior ha estado hablando algo de esto, de cómo vamos a vivir inmersos en una realidad sensorizada, que nos va a permitir una mayor eficiencia energética, que nos va a permitir tener en todo momento un control más exhaustivo sobre nuestro consumo y sobre nuestra producción, que cada vez va a ser mayor, aunque en España, con tanto piso, el tema de la producción solar es más difícil. El mundo de la eficiencia energética, en el que ya está entrando el Big Data masivamente, no solo en las grandes como Endesa, sino también en pequeñas que se están dedicando a este negocio. El mundo de la visión artificial con los drones, la inspección de las líneas en zonas de difícil acceso, otro tipo de aplicaciones, pues esto ya está entrando. Las subestaciones también se están inspeccionando ya con drones, que permite una inspección mucho más automatizada, desde luego con mucho menos peligro en las personas, pero que a cambio, bueno, pues va a exigir un mayor tratamiento de imágenes. Y luego todo el mundo del lenguaje natural, la licitación, ayudando a las licitaciones, a entender a los proveedores, que esto en empresas grandes son retos muy importantes, porque una licitación que a lo mejor me hace que tenga unos volúmenes de miles y miles de páginas, pues si puedo tener una ayuda desde el punto de vista de la inteligencia artificial que me saque las distintas prescripciones que hay, las distintas limitaciones que voy a tener, etcétera, etcétera, pues esto me va a ayudar muchísimo, ¿no? O a entender mis proveedores. Cuando una Endesa, un Iberdrola, una de las grandes, quiere tener un nuevo proveedor, tiene que hacer un estudio exhaustivo. Hoy en día las empresas son multinacionales, tengo que entender qué riesgo tengo con una empresa si empiezo a tener negocios con ella, y eso significa una investigación muy grande, a la cual evidentemente me pueden ayudar los sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, buscando en las redes sociales, buscando qué huellas está dejando esa otra empresa, etcétera. Las redes sociales aplicadas a la propia empresa, para temas reputacionales, para temas de ver cómo se me está viendo, o incluso para detectar fraude, porque hay algunos de estos defraudadores que van y lo publican, ¿no? Pues hombre, ¿por qué no les cazo por ahí también?
todo esto nos puede ayudar. Son nuevas realidades que están asomando de aplicación del Big Data en el negocio eléctrico. Y bien, finalmente contaros un poquitín de qué vamos. Nosotros somos una asociación, como decía César al principio, muchas gracias César por tu introducción, somos una asociación sin ánimo de lucro que estamos asociados a la universidad, aunque somos empresa como tal y vendemos nuestros productos y servicios y ayudamos. Nuestra misión es, desde la investigación y la innovación basada en datos, pues ayudar a las empresas a hacer crecer su negocio, ¿no? Entonces tenemos diversas áreas en las que tenemos ya mucha experiencia y de la que estamos hablando ahora, que es la de energía y utilities, que se nutre de una manera cruzada con otras áreas de las cuales extraemos también valor que aplicamos para este sector. Muchas gracias.